Somos Fedefarma, la Federación Centroamericana y del Caribe de Laboratorios Farmacéuticos. Agrupamos a empresas multinacionales dedicadas a la investigación y desarrollo de productos innovadores en la región centroamericana y del Caribe. Con más de 50 años de experiencia, trabajamos con todas las autoridades y demás actores del sector salud dentro de los más altos estándares éticos para promover la investigación científica y un mejor acceso a los tratamientos terapéuticos más innovadores y de calidad que mejoren la salud y aumenten la esperanza de vida de toda la población. Nuestros objetivos son mejorar el acceso a terapias innovadoras y de calidad, aumentar la eficiencia y calidad de los servicios de salud, promover la investigación clínica, velar por la sostenibilidad de los sistemas de salud y cambiar el paradigma de ver a la salud como un gasto, sino como una inversión. En Fedefarma creemos que todas las personas merecen acceso a los servicios de prevención, a una buena atención y a tratamientos de calidad. Seguimos trabajando en beneficio de la seguridad social y la salud de millones de personas en la región. Buenas tardes, bienvenidos a todos y todas. El día de hoy vamos a dar inicio al webinar de precongreso de la Asociación Femenina de Químicos Farmacéuticos de El Salvador. En nombre y representación tanto de la Federación Centroamericana y del Caribe de Laboratorios Farmacéuticos, Fedefarma, y de la Asociación Femenina de Químicos Farmacéuticos, damos a todos ustedes una muy cordial bienvenida a los webinars precongreso a realizarse los días viernes 19 de septiembre, viernes 26 de septiembre y el último, pero no menos importante, el viernes 3 de octubre, de 5:30 a 7 de la noche. En este momento le damos la más cordial bienvenida a la licenciada Irma Baquerano de la Asociación Femenina de Químicos Farmacéuticos para que nos brinde las palabras introductorias a esta importante actividad. Bienvenida, licenciada, y adelante. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y todas. En nombre de la Asociación Femenina de Químicos y Farmacéuticos de El Salvador, sean todos y todas bienvenidas al inicio de estos webinars que con mucho cariño y con el apoyo invaluable de Fedefarma hemos preparado como preámbulo del 5º Congreso de la Asociación, el cual hemos titulado Ciencia, Innovación y Salud para un Mundo en Evolución, en el marco de nuestra celebración del 75º aniversario de fundación de nuestra asociación. Iniciaremos esta serie de webinars con el tema Inspecciones en buenas prácticas en farmacovigilancia. Agradecemos sumamente su interés en esta importante área de la farmacia. La farmacovigilancia es un pilar fundamental para garantizar la seguridad de los medicamentos y proteger la salud de las poblaciones. Esperamos que esta serie de webinars sea una experiencia de aprendizaje enriquecedora y que los conocimientos que adquieran sean de gran utilidad en su práctica profesional. Con estas pequeñas pero sinceras palabras, regreso la munición a la doctora Páez. Gracias. Muchas gracias, licenciada Baquerano, por esas tan valiosas palabras introductorias. A continuación, le cedemos la palabra al licenciado Fernando Vizquerra Melgar para que nos brinde unas palabras de bienvenida a esta actividad de parte de la Federación Centroamericana y del Caribe de Laboratorios Farmacéuticos Fedefarma. Adelante y bienvenido, licenciado Vizquerra.
Buenas tardes a todos, un gusto saludarles. Para Fedefarma es un honor, para Fedefarma y sus agremiados es un honor estar participando y poder compartir con todos los asistentes estas charlas precongreso. Agradecemos de manera importante a los organizadores, al ponente, para iniciar estos webinars precongreso que definitivamente van a ser de mucho valor para todos. Hoy vamos a iniciar con el webinar Inspecciones en Buenas Prácticas de Farmacovigilancia. Básicamente, como ustedes saben, en estos tiempos actuales, pues la farmacovigilancia ha demostrado ser un pilar fundamental para poder vigilar la seguridad de los medicamentos mediante la recopilación, análisis, monitoreo y prevención de reacciones adversas de los mismos. Mientras que la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, considera la farmacovigilancia como un requisito para la decisión temprana de los riesgos, detección temprana, perdón, de los riesgos asociados a los medicamentos, prevención de reacciones adversas, además de ser una herramienta para los profesionales en salud para conseguir una mejor relación beneficio-riesgo en las terapias en temas de seguridad y eficacia. El trabajo en equipo implica pues la cooperación de todos los actores del ecosistema que están involucrados en este tema. Y pues agradecemos también a la Asociación Femenina de Químicos y Farmacéuticos por la organización de este espacio tan valioso. Estamos seguros de que va a ser de muchísimo valor para todos y definitivamente estamos alineados ahí para poder ser un pilar para apoyar a la educación médica siempre continua. Cedo la palabra nuevamente a nuestra coordinadora de asuntos regulatorios de Fedefarma, Shirley Páez. Muchas gracias a todos. Que sea de mucho valor este espacio para ustedes. Muchas gracias, Fernando, por estas emotivas palabras. Eh, a continuación brindaremos algunos detalles que nos permitirán comunicarnos con la audiencia durante la conferencia de esta noche. Notarán que sus micrófonos y videos han sido cerrados. Esto nos permitirá evitar interrupciones fortuitas durante la conferencia, y durante la exposición podrán trasladar todas sus consultas, inquietudes a través de la sección de preguntas y respuestas que aparece en la parte inferior de la pantalla de Zoom. En la agenda tenemos contemplado responder a esas preguntas y respuestas al final, aunque si no nos da tiempo, por favor coloquen, si al final no nos da tiempo, solicitaremos los correos electrónicos para que el expositor pueda brindarles de forma directa la respuesta a las mismas. También, por favor, al final de la sesión, vamos a solicitar su valiosísima colaboración para evaluar el webinar del día de hoy. Entonces, aparecerá en pantalla tanto un código QR como también una encuesta. Ustedes pueden utilizar cualquiera de las dos modalidades: escanear el código QR con sus dispositivos móviles o rellenar la encuesta en el proceso para que tengamos esa valiosa retroalimentación de parte de ustedes. Dadas estas breves introducciones, a continuación tengo el agrado de presentarles al panelista del día de hoy de este webinar, quien tendrá a bien compartir con nosotros tan relevante información esta noche. Me permito introducir al al máster Alfredo Barrera. Denme un segundito, por favor, para colocarles su presentación. Me indican ahora sí, si la pueden ver. El máster Alfredo Barrera es químico, farmacéutico, biólogo, con maestría en ciencias en biotecnología. Él estudió en la UNAM de la Ciudad de México y desde el año 2005 labora desde el año 2005, ha realizado monitoreo clínico, es especialista de farmacovigilancia en Boehringer Ingelheim, y también trabajó como coordinador de farmacovigilancia en Novartis Grünenthal, gerente de farmacovigilancia en Janssen México. Actualmente se desempeña como head de seguridad del paciente y farmacovigilancia para México, Centroamérica y Caribe en Laboratorios Boehringer Ingelheim de México,
y tiene amplias certificaciones en beneficio riesgo, en manejo de riesgo y participación de diversos cursos, diplomas, congresos en farmacovigilancia. Además, es certificado como coach ejecutivo por el Tecnológico de Monterrey. Sin más preámbulo, le cedemos la palabra al máster Alfredo Barrera. Bienvenido, Alfredo. Muchas gracias, Shir. Voy a empezar a compartir mi pantalla y me indican si la pueden ver. Sí, adelante. Bueno, pues agradezco mucho a FedePharma por haberme invitado a este taller precongreso. Ojalá que pueda ser de mucha utilidad para todos los presentes y pues visualizando en un futuro a corto plazo que probablemente la autoridad sanitaria pues va a empezar a realizar este tipo de actividades que son las inspecciones. Eh, voy a pasar a la siguiente diapositiva, nada más para mencionar que todas las opiniones expresadas en esta presentación son personales y, bueno, no tienen ninguna relación con el actual empleador y, por supuesto, tampoco con FedePharma y con la Asociación Femenina de Químicos de El Salvador. Ya Shir me hizo favor de presentarme, nada más para complementar. Tengo aproximadamente 20 años de experiencia en farmacovigilancia en diversas compañías farmacéuticas y bueno, un poquito el día de hoy traerles esa experiencia y cómo tenemos que aterrizar, digamos, esa experiencia en estas actividades de auditorías e inspecciones. Si bien el título menciona inspecciones de farmacovigilancia, a mí me gustaría dar un preámbulo sobre cómo prepararnos para una inspección de farmacovigilancia y que tiene que ver con otra actividad muy importante, que son las de farmacovigilancia, que son realizadas en diversas unidades efectoras, ¿no? Para el caso específico de El Salvador, mi enfoque será principalmente en los titulares de registro. Sin embargo, también tengo algunos ejemplos que fueron tomados de la normativa actual de El Salvador y que van a ser aplicables en mayor o en menor medida también a importadores, botiquines, instituciones públicas, instituciones privadas y que como principal consejo es que puedan tomar pues esta normativa, revisen a conciencia qué es lo que le aplica a cada una de las unidades efectoras, visualicen también esta guía de verificación que hoy existe, o de inspección, perdón, que hoy existe publicada por parte de la superintendencia y que bueno, puedan hacer estos ejercicios de reflexión para prepararse ante una eventual inspección. Para ello, me gustaría iniciar con lo que son dos términos que en ocasiones se pueden usar de una manera indistinta, ¿no? Auditoría e inspección. Sin embargo, son actividades totalmente diferentes. Vamos a empezar por ahí con la auditoría. La auditoría básicamente pues tiene que ver con un ejercicio de escuchar y en donde básicamente una de las intenciones es comprobar la verdad o la falsedad de lo que es sometido a verificación. Una cosa que hacen los auditores es observar, escuchar y contrastar lo que están recibiendo como evidencia contra contra lo que está escrito, contra lo que no está escrito, ¿no? Esto es un principio básico de lo que nosotros podemos entender como auditoría. Particularmente cuando hablamos de una auditoría de farmacovigilancia es verificar que un sistema o una serie de procedimientos pues son adecuados, son efectivos y operan. Y por supuesto que todas estas eh, cuestiones pues cumplen con lo que hoy actualmente está establecido en la regulación. Una característica de una auditoría es que es un proceso interno. En este caso menciono que es de una compañía, pero en realidad para el caso de El Salvador, pues es un proceso interno eh, que una unidad efectora pues tiene, ¿no? Podemos decir que una institución privada puede hacer
puede hacer una auditoría, puede solicitar que le hagan una auditoría un distribuidor, una farmacia, un botiquín, una droguería, un titular de registro. Entonces, es un ejercicio interno para poder verificar que nuestro sistema y nuestros procedimientos estén cumpliendo y que estén en línea con lo que la regulación sanitaria pues establece en materia de farmacovigilancia. Cuando estamos hablando de una auditoría de farmacovigilancia, tenemos que considerar también dentro de estos principios básicos cuatro fases, cuatro grandes fases. Una que es una planeación, una conducción, un reporte final y el establecimiento de acciones correctivas y preventivas, o lo que es mejor dicho, los CAPAs. Cuando hablamos de una planeación, en la planeación, cuando, eh, cuando estamos pensando en realizar una auditoría de farmacovigilancia, tenemos que definir el alcance y los objetivos de la misma. Tenemos que determinar el tipo de auditoría, establecer, como ya les mencioné, el alcance y los objetivos. Hablando en el caso particular de titulares de registro, podemos hablar de auditorías internas, ¿no? Que podemos dividirla en auditorías de sistemas y de procesos, o también podemos estar hablando de auditorías a terceras partes. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces los titulares de registro tienen vínculos muy importantes con proveedores de servicios de farmacovigilancia, con licenciatarios de farmacovigilancia, a quienes se les pueden ceder o pueden recibir derechos de un medicamento, o vínculos con distribuidores. No es limitativo, sino solamente son algunos ejemplos. Si, por ejemplo, yo estuviera trabajando en una unidad efectora como un distribuidor, un botiquín, bueno, pues evidentemente yo retaría a través de la auditoría los procesos que yo tengo para solventar todos los requerimientos de farmacovigilancia. Simplemente lo haríamos de esa manera, igual un distribuidor o una institución pública o privada. Siguiendo en el ejemplo de un titular de registro, una de las auditorías que más comúnmente se realizan es retar al sistema de farmacovigilancia. Y en el sistema de farmacovigilancia lo que podemos nosotros realmente retar son todos estos procesos o grandes prácticas o las prácticas mayores de farmacovigilancia, como lo pueden ser procesar reportes de sospechas de reacción adversa, quejas de calidad, faltas de eficacia, etcétera. También podemos retar el proceso de detección de señales, el proceso de planeación, escritura y actualización de reportes periódicos de seguridad, que lo tenemos por aquí. Cómo escribimos también, cómo planeamos y actualizamos el plan de gestión de riesgos, cómo implementamos medidas de minimización de riesgos, tanto de rutina como adicionales. En el caso de que en algún momento se realice o se implemente un estudio de seguridad y posautorización, bueno, también esa es una práctica mayor de farmacovigilancia. Otro proceso muy grande es retar el sistema de calidad en farmacovigilancia, retar procedimientos, retar indicadores de cumplimiento, temas organizacionales, descripción de puesto, currículos, etcétera. Y por supuesto también algo que se reta es cómo una unidad efectora, un titular de registro, un distribuidor, etcétera, pues está cumpliendo con las regulaciones, ¿no? Entonces, ténganlo como un marco. Otra vez es un ejemplo de un titular de registro, pero habrá algunas cosas que pueden llegar a ser aplicables, perdón, a cualquier otra unidad efectora. Eso es hablando para un reto de una auditoría de sistema de farmacovigilancia. Sin embargo, también hay en este mundo de auditorías, hay auditorías de proceso y en donde probablemente solamente se llega a retar un solo proceso. Por ejemplo, en compañías internacionales lo que llegan a hacer los auditores es retar, por ejemplo, la planeación, la elaboración y el sometimiento de reportes periódicos de seguridad. Estamos hablando de una compañía muy grande. eh, van a fijar toda la atención en este equipo corporativo que se dedica a hacer esto, o un equipo regional, y van a retar cómo lo hacen ellos. Y nada más se van a dedicar a
cuestionar y a comprobar que esos procesos se estén realizando de manera adecuada, pero solamente con reportes periódicos de seguridad, y así lo pueden hacer para cualquiera de los otros procesos de manera individual. Entonces, bueno, eso es algo también común que llega a pasar en compañías muy grandes. Cuando estamos en la fase de planeación, pues lo que se busca lograr con una auditoría es verificar el cumplimiento de procedimientos. Y aquí ustedes, si bien yo les he explicado, les he comentado, perdón, que estoy abordando un tema de un titular de registro, pues esto también va a ser muy similar con cualquier otra unidad efectora. Si estamos hablando de un distribuidor, si yo hago una auditoría con un distribuidor, por tomar un ejemplo, pues lo que también voy a hacer es verificar el cumplimiento de sus procedimientos de farmacovigilancia. También voy a buscar que estas acciones correctivas sean eficaces o efectivas, perdón, o simplemente realizar una revisión de rutina. Por supuesto, también algo importante en la fase de planeación de una auditoría de farmacovigilancia es evaluar los riesgos. ¿Cómo o de qué base yo voy a partir para poder hacer las auditorías y sobre qué procesos son los que yo puedo visualizar que hay más riesgos que otros? Para ello, aquí he traído un ejemplo muy sencillo de una tabla que puede llegar a ser utilizada de manera muy sencilla por cada uno de nosotros, en donde bajo una metodología muy puntual, podemos observar aquí en esta tabla en uno de los ejes una serie de puntuaciones sobre la ocurrencia y sobre el otro eje también una serie de puntuaciones por severidad. Y en esta tabla, solo por esquematizar, bueno, encontramos tres colores, ¿no? Verde, amarillo y rojo, y se les ha dado una clasificación de riesgo bajo, medio y alto. Y cada una de las puntuaciones o el resultado de cada una de la multiplicación de cada uno de estos números de este eje por pues nos representará una acción en cierto momento. Lo voy a mencionar con un ejemplo. Si estamos revisando un proceso, por ejemplo, de recolectar reportes de seguridad de casos individuales, es decir, de eventos adversos, de faltas de eficacia, etcétera. Supongamos que yo soy un titular de registro o probablemente trabaje con un distribuidor que tenga un teléfono disponible para la población y yo me dé cuenta que en algún momento este teléfono de la unidad de farmacovigilancia o el teléfono donde yo estoy recolectando información, pues no funcionó por varios meses y yo he detectado que a lo mejor fueron 5 ocasiones en las que no funcionó por cualquier razón. Entonces, en una auditoría, si esto es detectado, pues lo que se va a describir es que hay una deficiencia en relación al proceso de recolección de información de seguridad. Y este es solo un ejemplo, tal vez un auditor pueda clasificar este hallazgo como mayor, ya que hay un potencial de haber perdido o de seguir perdiendo información relacionada a eventos adversos, porque probablemente un paciente o varios pacientes estén hablando o intentando hablar con la unidad de farmacovigilancia y al no tener la respuesta, no haber un medio de comunicación, pues no existe esa posibilidad. Entonces aquí la causa de esta falla pues es un inadecuado monitoreo de la funcionalidad. No estamos logrando detectarlo, por lo cual pues no podemos solventar esta falla en tiempo y forma. En este mismo ejemplo yo les mencionaba que tal vez yo me doy cuenta, ¿no? Al hacer la investigación que pues falló 5 veces durante un año y yo asigno una puntuación de qué tan severo es este fallo, ¿no? Entonces, si yo, por poner un ejemplo, le asigno una calificación de 10 a la severidad y ocurrió 5 veces, pues al hacer la multiplicación de 10 por 5 cae en 50 y entonces, bajo este esquema, el riesgo
el riesgo resultante es alto y yo requiero de una acción inmediata para solventar este fallo. Esto es simplemente un ejemplo, chicos, nada más, de una forma en que los auditores, inclusive inspectores, pueden llegar a formular sobre cuáles son los factores que van a determinar quiénes son inspeccionados durante tal vez un año, durante 6 meses, ya sea titulares de registro, distribuidores, botiquines, etcétera, etcétera. Entonces ellos, la obligación, digamos, es tener una base para evaluar los riesgos, una metodología y poder, con base en ello, inclusive formular un plan periódico para poder realizar estos ejercicios, ya sea de auditorías o inclusive inspecciones. Por supuesto que hablando para un titular de registro, hay algunas otras consideraciones que son tomadas en cuenta para determinar que qué unidad efectuadora pues, puede llegar a tener más riesgo. Y hablando para un titular de registro, si vemos que hay cambios en la legislación de farmacovigilancia y la implementación, puede llegar a ser un detonador para determinar si hay un riesgo más alto en ese sentido. Si el titular de registro tiene una reestructura del sistema de farmacovigilancia, pues igual, en los ejemplos donde hay fusiones y adquisiciones, muchas veces no hay, ¿no? Como una transferencia adecuada de las obligaciones, se pueden llegar a dejar pasar por alto o no hay una continuidad de la operatividad de las actividades de farmacovigilancia y eso es algo que los auditores o los inspectores pueden llegar a retar. Cambios constantes en las funciones gerenciales, una alta rotación de los responsables o el equipo operativo de farmacovigilancia también es, eh, es algo que constantemente se reta durante estos ejercicios, cambios significativos durante el sistema de farmacovigilancia a partir de la última auditoría. Si en algún momento un titular de registro tiene o implementa medidas adicionales de minimización de riesgo, bueno, un interés es saber cómo se están implementando estas medidas de minimización, si son efectivas, si se están logrando los objetivos que fueron planteados desde un inicio. Evidentemente, si hay también se está realizando una actividad como un estudio de seguridad de farmacovigilancia, bueno, también es muy interesante saber primero si se ha realizado de la manera adecuada, si se ha cumplido con la regulación propia de un estudio y saber cómo se está llevando a cabo. Eso también es muy importante. Eh, Cuando hay auditorías o inspecciones, muchas veces no se llega a cubrir absolutamente todo. Entonces, llegan a haber actividades que no son cubiertas y que para después, tal vez en 2 o 3 años, venga una auditoría, una inspección, pues sean retomadas estas actividades y sean retadas, ¿no? Por supuesto, también es muy importante saber cuáles son los resultados de auditorías previas. O hay inspecciones previas. Pongo un ejemplo. Si, si hoy o esta semana yo recibo una auditoría o una inspección y el resultado no fue tan positivo, bueno, probablemente la autoridad me va a pedir o me va a solicitar que en un tiempo corto yo vuelva a ser retado y más que nada yo tengo que evidenciar que en un tiempo corto yo solventé todas estas cuestiones críticas o mayores que puedan llegar a ser encontradas, pero ya quedó un historial de que tal vez en esa primera instancia el sistema no fue robusto, los procedimientos o la implementación de los procedimientos no fue robusta. Entonces ya queda un antecedente y entonces durante las auditorías o inspecciones subsecuentes se sigue este historial para saber cuál es ese camino y más importante, si la unidad efectora pues ha realizado o ha implementado o madurado estas actividades de farmacovigilancia como lo piden los procedimientos internos o la autoridad sanitaria. Y por supuesto, algo que es bien importante siempre en el sistema de farmacovigilancia es llevar las métricas y cumplirlas en todo momento. Por ejemplo,
Pongo un ejemplo. Si en El Salvador me solicitan, solo voy a poner voy a mencionar un tiempo, someter un evento adverso, un reporte de seguridad de caso individual en 30 días calendario, pues desde la unidad efectora, mi métrica va a ser no sobrepasar o no traspasar ese límite de tiempo. Entonces, algo que los auditores o los inspectores también retan mucho es saber si en la unidad efectora el referente de farmacovigilancia tiene esa visibilidad de que esas métricas estén correctas en todo momento. Y en caso de que no, ¿qué estamos haciendo para mejorar este tipo de situación? Entonces, es algo que los auditores o los inspectores, pues es común que lleguen a retar y a preguntar cómo es que estamos teniendo esta visibilidad. Este es un ejemplo muy simple de un plan de auditoría de farmacovigilancia para un titular de registro en donde generalmente los equipos de auditoría pues llegan a planear, ¿no? Llegan a retar sistemas de farmacovigilancia, llegan a retar procesos, como yo les mencioné, hoy solamente quiero auditar reportes periódicos de seguridad, planes de gestión de riesgos, estudios de seguridad post-autorización, y hablando, o poniendo como ejemplo, en este caso, una compañía transnacional que tiene presencia en diversos países, bueno, pues este plan anual menciona, aparte del tipo de auditoría, en qué filial van a realizar esta auditoría y primero una propuesta de fechas, tal vez no con la especificidad de día y mes, y cuál es el estatus en un punto en un punto en el tiempo. Sin embargo, y posteriormente este documento pues llega a ser vivo, es vivo, dinámico, y cuando ya se tiene una alineación de la fecha, pues esta, por tomar un ejemplo, este Q1 2026, pues ya se va a convertir en un día, en un mes, muy puntual, y entonces cuando se ejecuta esa auditoría, pues el estatus va a ser tal vez ongoing, y cuando se termine, aquí le vamos a cambiar a cerrado o terminado, etcétera. Entonces, esto es lo que generalmente los auditores hacen. Probablemente algunas autoridades en el tema específico de inspección también lleguen a manejar de manera interna un documento como este. Cuando estamos hablando de una auditoría, generalmente pues hay una notificación hablando en una cuestión particular para los titulares de registro. Se notifica que va a haber una auditoría. Generalmente se hace con bastante tiempo de anticipación. Estamos hablando de semanas o meses. Y también tenemos que saber qué tipo de auditoría va a ser realizada, si es un sistema de farmacovigilancia completo, si yo tengo un vínculo con un tercero de farmacovigilancia, con un distribuidor, con un licenciatario. Bueno, también eso es importante mencionarlo. Y otra cosa muy importante es si esta auditoría va a ser presencial o remota, y hay que definir fechas. También es muy importante definir los puntos de contacto, saber qué personas van a ser entrevistadas y confirmar qué personas van a participar, no solo como personas entrevistadas, sino si hay posibilidad de que haya observadores en las reuniones de inicio, en las entrevistas o en el cierre, saber si es posible que podemos contar, digamos, con esta situación. Otra vez tomando el ejemplo para un titular de registro, en ocasiones y hablando de compañías muy grandes, pues los auditores llegan a ser propios de una compañía que tal vez o son empleados de una compañía, y sin embargo pueden estar viviendo en otros países, o se pueden contratar un servicio especializado de auditorías, y entonces pues necesitamos estar de acuerdo en cuándo van a llegar, si esto va a implicar un vuelo, si esto va a implicar un transporte, estar al pendiente de todos ellos, saber si qué tipo de alimentación van a recibir, en dónde se van a hospedar, y por supuesto bloquear todas aquellas salas que nosotros consideremos en ese sentido.
Otra vez lo estoy hablando desde un punto, desde un enfoque muy general, muy grande, y habrá algunas cosas que pues no necesariamente apliquen para otras unidades afectoras, ¿no? Distribuidores, botiquines, unidades, instituciones privadas o públicas, pero habrá ciertos elementos que sí lleguen a aplicar. Entonces, lo voy a estar trayendo constantemente para que pues no se quede la idea de, bueno, a lo mejor yo trabajo como distribuidor, pues me tendré que preocupar por el vuelo de un auditor. No, probablemente no. Probablemente haya, si yo soy un distribuidor y cuento con un área de calidad, probablemente la misma área de calidad me haga esa auditoría y no requiera toda esta logística en este sentido. Y también es una buena práctica, pues, poder tener una agenda definida, de una agenda de la auditoría de farmacovigilancia, en donde, bueno, se tiene que especificar quién va a ser auditado, qué tipo de auditoría, cuál es el objetivo de la auditoría, ¿no? En este caso, por ejemplo, evaluar el cumplimiento del sistema de farmacovigilancia para un titular de registro, cuál es el alcance, si es un sistema global o local de farmacovigilancia, y mencionar tal vez de manera muy general cuáles son los grandes procesos que se busca retar, las fechas de la auditoría, quiénes son los auditores y los auditados, y en esta agenda especificar realmente cómo vamos a iniciar, ¿no? Tal vez una buena práctica es tener una reunión de apertura, presentarnos absolutamente todos, tanto auditores y auditados, confirmar cuál es el objetivo, el alcance, cómo nos vamos a comunicar, cuáles van a ser las reglas del juego, cómo vamos a clasificar los hallazgos, que generalmente son clasificados como menores, mayores o críticos, y puntualizar algunas cuestiones de la logística. Presentarnos primero, ¿no? Bueno, como parte de los que somos, los que estamos siendo auditados, quiénes somos, tal vez aquí quién es el referente titular, quién es el referente suplente. Y tal vez ya siguiendo una agenda, esto es solamente un ejemplo, chicos, chicas, ¿no? Bueno, pues el auditor quiere entender tal vez cuál es la estructura organizacional, ¿no? Saber quién va a ser el auditor, quién va a ser el auditado, y entonces poder explicar dónde está la unidad de farmacovigilancia, quién la integran, con quién tengo relación, cuáles han sido esos cambios significativos a lo largo del tiempo. Esto es solamente un ejemplo, pero yo aquí lo que quiero plasmar es que si estamos hablando de una auditoría, este mismo ejemplo también lo podemos traer con las inspecciones y más adelante lo vamos a visualizar. Para el caso del titular de registro, bueno, probablemente un siguiente tema a abordar será los reportes periódicos de seguridad. Me gustaría saber si el equipo de farmacovigilancia o la unidad de farmacovigilancia conoce estos procesos normativos que hoy existen por parte de la superintendencia. Me gustaría tomar una muestra al azar de 5 reportes periódicos e indagar un poco más cómo se planearon, cómo se escribieron, cuándo se sometieron, si tienes evidencia de, de ese sometimiento hacia la autoridad sanitaria, dónde la archivaste, si es trazable todos estos envíos de la información hacia la autoridad sanitaria. Bueno, son cosas que generalmente son retadas en estas auditorías. Y así sucesivamente podemos tener en la agenda, con el establecimiento de un tiempo, cada una de las actividades que la autoridad crea pertinente retar. Ahora yo estoy hablando de una agenda. Probablemente hay autoridades que no desarrollen y que no tengan una agenda, y para ello también tenemos que estar preparados. Generalmente, pues, cada cierre, cada día cuando hay un cierre, estamos hablando de una auditoría que implique más de un día o inclusive uno solo, pues siempre es importante tratar de hacer o tener un resumen por parte de los auditores, validar cuáles son las solicitudes, los pendientes por entrega, para cuándo necesitan esta información,
y por supuesto pues cerrar el día. Cuando ya se concluye la auditoría, una de las obligaciones de los auditores es proporcionar un reporte final en donde pues hay una serie de información que se establece de manera muy clara, quién fue auditado, cuál fue la dirección de la empresa que fue auditada o la unidad efectora, la fecha de la auditoría, la fecha en cuando se está emitiendo este informe, quiénes fueron quienes nos auditaron, cuál fue el objetivo, ¿no? El objetivo y el alcance de dicha actividad y desglosar cada uno de los procesos que fueron auditados y siempre o establecer un resumen, ¿no? En este resumen, pues se va a mencionar cuáles fueron estos hallazgos críticos mayores y observaciones o, eh, hallazgos menores. Generalmente, aquí, por ejemplo, leyendo, dice en general, el sistema de farmacovigilancia está bien estructurado, sin embargo, sí bueno, se observa un conocimiento sólido, sin embargo, sí se identificaron deficiencias que más adelante se van a plasmar de manera más puntual. Entonces, por ejemplo, aquí, oye, mira, yo en el reporte final lo que encontré es que hubo un incumplimiento, ¿no? De los plazos para la notificación de casos graves. Revisé 40 casos graves y encontré que 25 de ellos no fueron notificados a la autoridad sanitaria como lo establece la regulación. Tengo que mencionar cuál es el impacto que esto representa, cuál es la referencia que estoy tomando y pues evidentemente clasificarlo, ¿no? Entonces, este es solo un ejemplo un ejemplo hipotético. En este otro ejemplo de hallazgo mayor, pues oye, mira, lo que yo encontré como auditor o inclusive como inspector es que el procedimiento normalizado para la gestión o el manejo de casos, pues no lo han actualizado durante los últimos 4 años y además no tiene un vínculo con lo que la actual regulación establece. Entonces eso tiene un impacto importante. Además, el personal no tiene una guía, y lo que puede conllevar a una gestión incorrecta o a un manejo incorrecto de los casos. Entonces, esto lo voy a clasificar como mayor. Una vez que nosotros pues recibimos estos hallazgos, tenemos que establecer acciones correctivas. Si es que aplica, a ver, permítame un momento, por favor, que se borró. Ya pueden ver mi pantalla, Shir. Sí, se ve perfecto. Bien, continuamos. Perdón, se desapareció la presentación de repente, pero les comentaba que hay que establecer acciones y más importante las acciones preventivas para que no volvamos a tener estos hallazgos. Y una de las sugerencias que siempre bueno, una de las sugerencias personales es poder seguir la metodología SMART para poder plantear estas acciones con con actividades específicas que sean medibles, alcanzables, realistas y en tiempo. Estas acciones preventivas generalmente son sometidas a revisión, ya sea por un auditor o por un inspector, según sea el caso. Enviamos estas propuestas y en ocasiones hay una evaluación de efectividad de estas acciones. Entonces, para retar si realmente funcionan o no. Esperamos una aprobación o una retroalimentación. Hay ocasiones en que
eh, hay un reto de regreso, nos dicen, oye, esto no creo que vaya a funcionar, tienes que cambiar hasta que haya una alineación en este sentido. Tenemos que ejecutar las acciones, documentar la evidencia de esas acciones. Y una vez que completamos eso, pues lo tenemos que someter a los auditores de regreso o a los inspectores, según sea el caso, y cerramos el hallazgo. Todo esto que estamos mencionando generalmente se registra en algún lado, tiene que estar documentado y además trazable por varios años, ¿no? Entonces, esto es algo que generalmente se hace en estos ejercicios. Aquí dejo algunas referencias de lectura obligada para temas de auditoría. Y quise empezar con auditorías o me llevé un tiempo para las auditorías porque personalmente lo que yo visualizo es que cuando nosotros nos retamos a nosotros mismos, nos estamos preparando también para algo como son las inspecciones. Entonces, si nosotros mismos hacemos estos ejercicios de auditorías, estamos identificando áreas de mejora, áreas de oportunidad, mejoramos, estamos en una evolución constante para entonces ahora sí poder estar tranquilos, digamos, de cierto modo, y prepararnos para una inspección. Entonces, en este sentido, la inspección, pues también tiene un objetivo y es garantizar que el sistema que estamos implementando, el sistema de farmacovigilancia, pues es adecuado, ¿no? Que estos procedimientos que yo tengo, que estas actividades de vigilancia son adecuadas en todo momento. Ese es uno de los grandes objetivos de las inspecciones, hablando de manera muy general. Y por supuesto que está funcionando, que está operando de manera correcta, siempre considerando todas las normativas y leyes vigentes leyes de farmacovigilancia, normativas de farmacovigilancia. Por supuesto que a diferencia de una auditoría, una inspección, es un proceso totalmente realizado por una autoridad sanitaria. Yo les decía que una auditoría es un proceso interno, en este caso cualquier unidad efectora en El Salvador lo puede realizar, puede contratar a un tercero, su unidad de calidad lo puede realizar, pero la inspección lo realiza una autoridad sanitaria. Es muy simple y parte de las definiciones básicas. ¿Dónde se realizan inspecciones de farmacovigilancia? Hay muchos países alrededor del mundo que realizan inspecciones. En el caso de Latinoamérica, bueno, ya hay muchos países que lo realizan, algunos desde hace varios años, algunos otros están empezando. Para el caso de El Salvador, bueno, evidentemente en un futuro a corto o mediano plazo, pues la expectativa es que vayan a realizar estas actividades y cada país tiene formas y modos totalmente diferentes de hacerlas a los titulares de registro, a farmacias, distribuidores, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya depende mucho de cada una de los sistemas de salud y de los encargados de farmacovigilancia. Pero bueno, esto es solamente un preámbulo de lo que existe al día de hoy. Para el caso particular de El Salvador, bueno, existe una normativa. Mi consejo siempre es, bueno, voltea a ver qué dice la normativa, voltea a ver tú de eh, sobre en qué unidad efectora trabajas, ve la normativa, checa todos sus requisitos y rétate en ese sentido, ¿no? Reta si estás cumpliendo con cada uno de los eh, requisitos que están establecidos en la normativa. Para el caso particular de El Salvador, pues también existe, seguramente ustedes ya lo saben, ¿no? Existe una guía de evaluación de buenas prácticas de farmacovigilancia. Voltea a ver también este documento y visualiza cada uno de los ítems, de los requisitos que están establecidos ahí. Entonces, son buenos ejercicios que nos podemos hacer de manera anticipada para estar listos en todo momento y cuando en algún cierto tiempo lleguemos a recibir una notificación, pues
poder recibirla de una manera adecuada. Esa es como la recomendación particular. Sé que a veces es muy complicado porque vivimos día a día con muchas actividades, pero creo que poco a poco podemos ir cambiando esa mentalidad para poder estar listos para recibir este tipo de ejercicios. Y las auditorías nos ayudan en ese sentido. Por eso quise empezar con la explicación de las auditorías. Para una inspección de farmacovigilancia, algo que es imprescindible es que cualquier unidad efectora debe tener tanto el personal y los recursos para solventar todas las actividades que están establecidas en la regulación. Este personal y recursos tienen que estar implementando estos sistemas de farmacovigilancia, estos procedimientos tan importantes y considerando siempre la regulación local. Entonces, eso es como uno de los principios básicos para los que son inspeccionados. Y cuando estamos hablando de inspección de farmacovigilancia, también existe una notificación, una preparación por parte del inspeccionado, una conducción, una reunión de cierre, son las cosas que son buenas prácticas, un reporte final y por supuesto una elaboración de capas. Si se dan cuenta, todas estas mismas, en esencia, todas esas actividades o fases más bien, son las mismas que ya brevemente expliqué en diapositivas anteriores. Entonces, hay muchas cosas que se pueden llegar a ser semejantes en este sentido, ¿no? La esencia de esas, de cómo se realizan o cómo se viven esas fases, también pueden llegar a ser las mismas o muy similares en cada una en las inspecciones de farmacovigilancia. Tómenlo en cuenta, no quiere decir que sean exactamente los mismos. Otra vez, la autoridad siempre tiene la potestad de poder conducir y de trabajar de una manera muy particular, pero en general estas son buenas prácticas en este sentido. Ahora, cuando nosotros recibimos una notificación comunidad efectora, pues una de las obligaciones que tenemos pues es notificar a la organización o notificar a la unidad efectora. Si estamos hablando de una empresa muy grande que tiene presencia en otros países y cuenta con un corporativo, pues generalmente una práctica es avisar a un equipo que se dedica a dar como el apoyo a las inspecciones de farmacovigilancia. Probablemente si está hablando de un distribuidor, de un botiquín, pues probablemente sí le avise a todos aquellos posibles involucrados, al dueño, etcétera, para decir, oye, van a venir a inspeccionar, van a venir a retar los procedimientos de farmacovigilancia, pues, para que estés enterado, ¿no? Y que en algún momento si la autoridad emite cualquier resolución, pues tengamos que actuar de manera apropiada. En el mundo de las inspecciones de farmacovigilancia hay inspecciones anunciadas, es decir, que te puedan notificar con un tiempo de anticipación, 3 semanas, 2 semanas, 10 días hábiles, etcétera. Eso ya depende mucho de cada autoridad sanitaria. Pero también hay autoridades que realizan inspecciones no anunciadas, es decir, que hoy 9 de la mañana, a lo mejor tú estás muy tranquilo empezando el día, llegan, tocan la puerta y te dicen, hola, sorpresa, ya venimos a realizar una inspección de farmacovigilancia y quiero en este momento que me enseñes esto, quiero hablar con el referente, quiero que me enseñes los procedimientos y pues es algo que tú no te esperabas. Colombia y Chile hacen inspecciones no anunciadas a los titulares de registro y bueno, siempre es un reto, ¿no? Porque eso implica que tengas que estar listo en todo momento y bueno, es parte también de estas actividades o de cómo cada autoridad tiene formas muy distintas de realizar estas actividades. Es importante trazar, digamos, esta historia de cuando bueno, desde que recibimos la notificación de una inspección hasta que concluye. En compañías muy grandes, pues se registran estas notificaciones en un repositorio, en una plataforma para ese fin. Muchas veces aquellos que trabajamos para compañías, no sé, alemanas, estadounidenses, por poner un ejemplo, tenemos que traducir esta notificación al inglés.
tenemos que mencionar si ya hay una agenda o una inspección que se va a seguir, qué documentos han sido solicitados o si no han sido solicitados, cuál es el propósito de la inspección, si es una auditoría de sistema o de un proceso o aplicado a un producto, si es de rutina o si es una reinspección. Todo este tipo de situaciones nosotros las tenemos que notificar. Suponiendo que estamos hablando de una unidad efectora que implique una institución pública, privada, un distribuidor, un botiquín, bueno, pues tendríamos que hacer un ejercicio similar. La buena práctica es que pues tengamos un Teams, un SharePoint con un periodo de retención adecuado y ahí podamos ir construyendo esa historia. Saber qué tipo de modalidad es, ¿no? Si es presencial, remota, lugar, fecha y hora de la inspección. Por supuesto, cuando nosotros somos retados que en una inspección, pues tenemos que preparar todo o tenemos que, sí, eh, tener a la mano un repositorio electrónico para subir documentos. La autoridad nos dirá, yo te pongo el repositorio, yo quiero que lo subas aquí, quiero que me los mandes por correo, o puede ser que el inspeccionado sea quien proporcione ese repositorio. Puede ser desde un Teams hasta cualquier otra plataforma según lo maneje cada compañía. También es importante que eh, podamos alinear requisitos o situaciones muy puntuales con expertos en la materia. Probablemente como referente de farmacovigilancia, pues no sepa, no se va a poner un ejemplo, no sé cómo es el retiro de un medicamento, ¿no? Con los distribuidores, ¿no? Entonces voy a buscar al experto para que pueda dar una explicación en caso de ser requerido o si en un corporativo, tal vez en Alemania, sepan cómo se escriben los reportes periódicos de seguridad y el proceso mucho más puntual, pues voy a avisar que voy a tener una inspección y que necesito el apoyo de una persona para poder explicar en algún momento si es requerido un proceso muy puntual. Y por supuesto es bien importante asignar roles y responsabilidades, dividir, digamos, o tener muy en cuenta todas las posibles preguntas que nos van a hacer. Para eso ya tenemos una guía de verificación, para eso tenemos la normatividad y decir, oye, mira, a lo mejor a mí me toca esto, a ti te tocan estas otras tres preguntas. Si llega a haber alguna situación tal vez inesperada o algo que la autoridad pues saque a relucir, bueno, ¿cómo lo vamos a solventar? Dependiendo del tema, ¿no? Entonces eso es bien importante. Muchas veces da una muy buena imagen de que sabemos, de que nos preparamos y que estamos tomando la importancia adecuada a, a la actividad. Evidentemente siempre tienen que estar los referentes, ¿no? Titulares y suplentes y tener backups bien preparados, porque puede llegar a ocurrir que a lo mejor me notifican de una inspección que va a ser en 2 semanas y no sé, por alguna razón un día antes me enfermo y paro o llego a estar en el hospital. ¿Y quién va a ser mi reemplazo? ¿No? El referente suplente tiene las mismas capacidades, ¿no? Que yo, pues, en teoría debería, ¿no? Debería de poder responder de una manera muy similar a lo que yo, a como yo lo haría, ¿no? Para poder eh, demostrar que el sistema es robusto y que aunque a lo mejor yo como referente titular pues en algún momento no pueda estar, pues existe una continuidad en la operación de una manera adecuada. Entonces es algo que también se puede llegar a retar en todo momento. También es muy importante conocer los detalles, ¿no? Una vez que de cómo se va a realizar la inspección, eh, una vez que somos notificados, pues es importante tener una conexión y una comunicación con los inspectores, saber cuántos van a ir, cómo van a ser realizadas las entrevistas, si van a ser uno a la vez o por separado. Para el caso de compañías muy grandes, pues saber cuál es el lenguaje, que generalmente siempre es un idioma local, que es el español. Y cuando hay intervención de personas en corporativo, pues generalmente nosotros como referentes fungimos como traductores
Ya lo que les mencionaba, cuál es el canal de intercambio de documentos y generalmente también la logística es importante. ¿Cómo nos preparamos para ello? Bueno, pues si a lo mejor yo voy a poner un SharePoint para ir subiendo cada uno de los documentos que son requeridos, pero tengo que dar el acceso únicamente a los inspectores, no le voy a dar acceso a otras personas. Eh, en la preparación, pues también es importante tener un ejercicio de simulacros, de inspección, retarnos, ¿no? En este sentido. Y algo muy, muy importante es que en la medida de lo posible, cuando estamos siendo entrevistados, sí es muy bueno que haya alguien que esté escribiendo y que esté plasmando lo que esté sucediendo en la inspección. ¿Por qué? Porque muchas veces se da que hay, durante la misma, el diálogo, puede haber solicitudes que se hicieron verbalmente, pero no quedaron plasmadas en un documento por parte de los inspectores. O a lo mejor hay cosas situaciones donde dicen, bueno, voy a regresar más tarde con ello, y tal vez se deje pasar. Entonces, si llega a haber algunas dudas o comentarios, el de escribirlo es muy bueno para que nosotros lo retomemos y validemos o clarifiquemos estas solicitudes tal vez no terminadas, ¿no? O no confirmadas durante el día. Por supuesto, es importante mencionar que desde que se inicia una inspección hasta que se cierra, una buena práctica es que este escribano, además también pues esté notificando a la organización, ¿no? A las personas correspondientes, si ya inició, cuando hicieron un descanso los inspectores, si ya se fueron a comer, cuando terminó, si a lo mejor van a dar un tour por las instalaciones, pues avisar, ¿no? Oye, mira, hey, estén atentos porque los inspectores van a dar un tour. Es decir, tener una comunicación muy cercana con la organización, comunicar en todo momento las solicitudes de todos los documentos. Por supuesto, si hay un cambio en la agenda que a veces puede llegar a suceder, pues notificarla de manera rápida a la organización, crear estos resúmenes diarios al final del día para saber cómo va la inspección, si tenemos, no sé, sospecha de que hay algo crítico, una sospecha de que hay algo mayor, etcétera. Y por supuesto, siempre estar atento a este listado de documentos solicitados por la autoridad sanitaria y manejar estas solicitudes de manera rápida para poder entregar esto en tiempo y forma y también poder dar una muy buena imagen de que nuestro sistema es robusto. Cuando estamos recibiendo a inspectores, pues es muy importante saber dónde van a estar ellos trabajando. Eh, a- a- eh, Asignar, ¿no? Una sala exclusiva para ellos, para los entrevistados. Tal vez pueda haber una sala eh, en co- eh, contigua, ¿no? En donde va a haber gente que esté dando apoyo a las personas que están siendo entrevistadas, contar con todos los recursos como pantallas, proyectores, una muy buena conexión, las mesas, las sillas, ¿no? La capacidad de la sala, etcétera, para también dar una muy buena imagen y una seriedad que lo requiere, ¿no? Cualquier inspección. Y por supuesto también preguntar, ¿no? Si los inspectores van a tomar un alimento, no van a tomar, si se les puede proporcionar. Hay autoridades que definitivamente no aceptan recibir alimentos por mm, no tener un conflicto, ¿no? de interés en ese sentido. Hay autoridades que sí lo aceptan y siempre pues, se pregunta previo a la inspección. Simplemente un ejemplo de una agenda de inspección en donde dice, oye, pues mira, el nombre de la unidad efectora, ya sea cualquiera de las unidades. Lo que voy a llegar a hacer es evaluar las obligaciones de farmacovigilancia, cuál es el alcance, pues quiero revisar todas las actividades de farmacovigilancia, ¿no? Incluyendo más no limitativo, proceso A, proceso B, proceso C, cuándo va a ser, los inspectores y el inspeccionado. Igual que en las
A veces, igual que en las auditorías, hay ocasiones que las autoridades pueden no emitir una agenda, entonces eso también considérenlo. No siempre puede haber una agenda, pero aquí se pueden dar una idea, ¿no? De cómo pueden llegar a manejar esta situación. Igual que lo revisamos hace unas slides, bueno, va a haber una reunión de apertura. Generalmente eso es muy importante para conocernos, presentarnos, cuál va a ser el objetivo de la inspección, discutir cómo nos vamos a comunicar, cuáles son las reglas, cuál es la logística. Si ven, es algo muy parecido a la auditoría y quién es la unidad efectora, quién es el referente titular, pues yo me presento ante la autoridad sanitaria. Y a lo mejor en este caso, tal vez para la autoridad sanitaria sea muy importante, ¿no? La gestión de casos, ¿no? Entonces, pues quiero revisar cuál es su base de datos, cómo la están gestionando, si es un Excel, un repositorio electrónico, si la están pagando una base de datos mucho más grande. Quiero saber cómo gestionas la información de casos de sospechas de reacción adversa. Quiero revisar si estos casos de sospecha las has sometido en tiempo a la autoridad sanitaria, cómo haces un seguimiento y igualmente importante, dónde almacenas toda esa información, cómo proteges esa información ante posibles ataques. Simplemente son ejemplos, chicos, de lo que una autoridad pues, puede llegar a inspeccionar en cualquier unidad efectora porque así está establecido en la regulación. Oye, y ahora pues quiero abordar el tema de capacitación. Pues, quiero saber cuál es tu proceso, platícame cuál es tu proceso de capacitación de farmacovigilancia en la unidad efectora, qué materiales utilizas, cómo te aseguras de que todo el mundo se capacite, qué métricas llevas a cabo o implementas en ese sentido y cómo archivas esa capacitación en ese sentido. Otra vez son ejemplos hipotéticos de lo que una autoridad pudiera solicitar. Y así podemos seguir, chicos, para las instituciones públicas, un ejemplo, oye, pues platícame cómo promueves la notificación dentro de la institución pública. ¿Tienes un proceso? ¿Cómo lo haces? ¿A quiénes involucran? ¿Desde cuándo tienes ese proceso implementado? O en las instituciones públicas y privadas, platícame cuántos recursos tienes en farmacovigilancia, ¿son suficientes, no son suficientes? ¿Cómo manejas esa información, tu referente, ¿no? Titular. Oye, ¿y qué haces, ¿no? Cuando la superintendencia te emite una recomendación, tienes un proceso para manejar eso, cómo contestas, con quién lo ves, cómo tomas esas decisiones. Bueno, también es importante, ¿no? Esto tomado directamente, ¿no? De la regulación. Por ejemplo, en las instituciones públicas, oye, si hay un manejo o un uso off-label, ¿no? Fuera de etiqueta, ¿cómo lo haces? Hay una serie de requisitos que están establecidos en la normativa de farmacovigilancia de El Salvador que indica cómo una institución pública tiene que proceder cuando se hace un uso off-label de los medicamentos y generalmente eso va a ser retado durante una inspección. Oye, yo también te estoy pidiendo, ¿no? Que monitores la página web de la superintendencia. ¿Tienes a alguien designado? ¿Cada cuánto lo haces? Y una vez que detectas algo, qué haces, ¿no? Pues solo por poner algunos ejemplos. Y así nos podemos seguir, chicos, con un montón, bueno, con muchísimos ejemplos de lo que una autoridad nos puede llegar a retar, ¿no? Oye, para una institución privada, pues en la normativa menciona que tienes que hacer farmacovigilancia activa. Platícame, ¿tienes un proceso? ¿Cómo lo haces? Es correcto que cuando tienes en la institución hay un medicamento de reciente aprobación, ¿cómo haces farmacovigilancia activa? O aquí me equivoqué, dice documentación de la supervisión de las buenas prácticas. Oye, tú, ¿cómo supervisas que estás haciendo correctamente las actividades de farmacovigilancia? Ah, ok, bueno, pues yo he pedido una auditoría, ¿no? Hace un año y estos son los resultados. Eso sería como un ejemplo, ¿no? O con los botiquines. Oye, platícame cuál fue la última designación del referente y cómo lo notificaste a la autoridad sanitaria. ¿Cumpliste con los tiempos establecidos que marca la normativa? No, ¿por qué? ¿Por qué sucedió?
platícame, ¿por qué, si el dueño o quien haya sido el responsable, por qué no sucedió de esa manera, ¿no? Eh, por ejemplo, para importadores, exportadores, hay un requisito que habla de revisión del proceso de notificación de alertas y medidas sanitarias que se hayan presentado en otros países. Tal vez una pregunta lógica sería, ¿cómo haces este proceso? ¿Tienes a alguien designado para que busque tal vez en páginas web de autoridades de referencia si hay alertas sanitarias? Sí, ¿y cómo lo registras? ¿Cada cuánto lo haces? ¿Tienes un procedimiento para ello? Platícame si lo estás ejecutando, ¿no? Eh, igualmente para los importadores, exportadores, etcétera, ¿cómo actualizas cómo creas, cómo implementas y cómo actualizas tus procedimientos? ¿Cómo lo haces? ¿Tienes un procedimiento para hacer procedimientos? Cuando escribes algo, ¿quién lo revisa? ¿Quién lo firma? ¿Cómo entra en vigencia? Eh, y cada cuánto lo actualizas y cuáles son los motivos por los cuales estás actualizando esos procedimientos. Entonces, otra vez, pueden llegar a ser preguntas que te rete o que plantee, perdón, una autoridad sanitaria. Ya casi para terminar, chicos, esta diapositiva está en unas imágenes en inglés, pero son ejemplos de hallazgos de inspección para titulares de registro. Es un ejemplo que es eh, tomado de una página pública de la Autoridad Sanitaria de Canadá. Y entonces, por ejemplo, cuando han ido a inspeccionar a titulares de registro, dicen, bueno, pues fíjate que este titular de registro, ahí está el nombre en el reporte, dice que pues no ha habido como una adecuada recolección de reportes o de reacciones adversas, ¿no? O sea, este es como el finding. Y entonces aquí lo que dice es que hay una deficiencia, digamos, en las fuentes espontáneas de datos de seguridad. No es adecuado cómo se está realizando esta recolección de información. Tal vez no tampoco sea adecuado cómo se está buscando en la literatura científica o no hay un reporte o no hay un entrenamiento o hay actividades que están sucediendo, pero que, por ejemplo, programas de investigación de mercado que están realizando y que hay una probabilidad de recolectar información de seguridad, pero las personas que están realizando esa actividad no tienen la noción de que tienen que reportar eventos adversos. Entonces, estos son solamente ejemplos de hallazgos de inspecciones que evidentemente llevan a que ese titular de registro tenga que tener una acción correctiva y preventiva. Oye, es que no estás haciendo o no estás implementando los estudios de seguridad que nosotros te pedimos, por ejemplo, o no estás realizando un manejo, una detección y una evaluación de señales de seguridad o nunca me enviaste reportes periódicos de seguridad. Entonces, cuando un inspector va y pues reta el sistema, pueden llegar a salir todas estas observaciones, las plasman y por supuesto, pues hay hay una sanción, digamos, ¿no? Puede haber simplemente desde la emisión de un reporte y hay autoridades que pueden llegar a ser, ejecutar acciones punitivas. Eso ya depende de cada autoridad. Esta es la página donde yo lo saqué. Ustedes pueden entrar en cualquier momento. Ahí están las referencias. Y por ejemplo, en este caso de la autoridad de Canadá, son ejemplos, ¿no? De laboratorios titulares de registros que han sido inspeccionados y que el resultado de esa inspección pues es que no cumplen con los requisitos o con la normatividad de farmacovigilancia. Cuando tú le das clic aquí, pues se despliega algo como lo que yo les mostré en la diapositiva anterior y simplemente son ejemplos que hoy son públicos y que uno puede darse cuenta de que en esencia pues
otra vez una autoridad va y reta qué estamos haciendo en materia de farmacovigilancia y la referencia contra lo que lo reta simplemente es la normativa. En el caso de El Salvador, cuando en su momento pues sea cuando en su momento la autoridad empiece a realizar esas inspecciones, va a tener la normativa, va a tener su guía de evaluación de buenas prácticas a la mano y dependiendo de la unidad efectuada, va a empezar a retar todas estas actividades. Aquí es un poco, las letras son un poco más pequeñas, pero por ejemplo aquí lo que yo les platicaba. Hoy es que yo, autoridad de Canadá, pues identifiqué que la compañía pues no tenía un profesional de la salud adecuado para evaluar los reportes de sospechas de reacción adversa. Entonces, no estaba calificado, no recibía la información y probablemente no sabía qué hacer con ellas. Tal vez no codificaba a un término MEDRA porque a lo mejor nunca había sido entrenado en ello, ¿no? O, por ejemplo, que los procedimientos escritos, ¿no? Para realizar búsquedas de eventos adversos en la literatura, pues no era el adecuado o que la compañía no tenía procedimientos para realizar detecciones de señales de seguridad o que los procedimientos que mostraron, pues los procedimientos que mostraron para el manejo de quejas, ¿no? De calidad, pues eran inadecuados o que el programa de entrenamiento del staff, ¿no? Para eh, el programa donde se mencionan los principios de farmacovigilancia, los procedimientos relevantes y las actividades de, de cada persona, pues era inadecuado. Algo que es muy típico, chicos, es que cuando una autoridad va y reta a la unidad de farmacovigilancia, quiere saber quiénes estamos ahí, ¿no? En la unidad efectora cuál es nuestro organigrama, cuál es nuestro currículum, si estamos realmente calificados para la posición, cuál es nuestra descripción de puestos, si realmente yo estoy siendo contratado para poder ser el referente titular. No vaya a ser que a lo mejor yo estoy llevando actividades de farmacovigilancia, pero realmente estoy encargado del área de enfermería, pero ahí medio me dieron la unidad, ¿no? De farmacovigilancia y medio estoy solventándola. Bueno, eso sería un hallazgo, ¿no? En la inspección, porque realmente no estás asegurando que la unidad pues esté implementada adecuadamente o estás en la enfermería o estás en la unidad de farmacovigilancia. Simplemente para mencionar algunos ejemplos. Ya para terminar, hablamos de manera muy breve sobre algunas clasificaciones, como críticas mayores o menores. Cada autoridad también define estas reglas del juego. Generalmente, cuando estamos hablando de hallazgos críticos, es porque hay deficiencias en los sistemas de farmacovigilancia, en las prácticas o en los procesos, pero aquí es cuando ya se está afectando o está impactando en los derechos y en la seguridad y en el bienestar de los pacientes. Y por supuesto tiene un impacto en la salud pública. O hay una violación seria a la legislación de farmacovigilancia. No es lo mismo que a lo mejor yo no haya sometido un reporte periódico de seguridad a que no haya sometido durante 5 años reportes periódicos de seguridad y que yo haya tenido que enviar 75 o 150 reportes. Entonces, eso también le da cierta magnitud y lo vincula con la clasificación que va a determinar la autoridad. Y cuando estamos hablando de una clasificación mayor, es cuando hay una deficiencia, ¿no? En estos sistemas de farmacovigilancia, en las prácticas y procesos, pero que potencialmente pueden estar afectando estos derechos, la seguridad y el bienestar, o si potencialmente tiene un impacto a la salud pública o que potencialmente está representando una violación, ¿no? Entonces, ahí sí hay una diferencia, mientras en la crítico ya lo está impactando, ¿no? Como la definición lo dice, en el mayor potencialmente puede llegar a ser eso. Y el menor, pues no es ninguna de estas dos, ¿no?
Entonces es simplemente aquí una referencia. Cada autoridad define estas reglas. Y mi última diapositiva simplemente es para hacer una reflexión en que para el futuro es muy importante prepararnos, retarnos a nosotros mismos, tal vez traer a la mesa la posibilidad de que hagamos estas auditorías, saber cómo estamos con la unidad de farmacovigilancia, identificar áreas de mejora y después prepararnos para una inspección. Simplemente un trabajo que por ahí presentamos en el último simposio latinoamericano de farmacovigilancia. No es una experiencia eh, eh, personal en donde actualmente con mi empleador, pues nos dimos a la tarea de prepararnos para recibir una inspección de farmacovigilancia mucho antes de que nos la notificaran. Y en este abstract lo que reflejamos simplemente son las actividades, las horas de trabajo invertidas, todo lo que conllevó para poder estar listos y recibir una inspección y poderla solventar de una manera exitosa. Entonces, sé que este tema es muy nuevo, pero evidentemente hacia el futuro eh, seguramente va a ser un tema de discusión amplio, continuo, que en El Salvador pues se va a dar. Y con esto termino mi presentación. Muchísimas gracias por la atención y bueno, estoy a sus órdenes. Aquí está mi correo electrónico para que en caso de que lleguen a tener alguna duda no solventada por temas de tiempo, con confianza me puedan escribir. Muchas gracias, Shir. Gracias, Alfredo, por esta valiosísima jornada que hemos tenido el día de hoy. Sé que te esforzaste por sintetizar todos esos puntos claves de una inspección que es lo que necesitamos, ¿verdad? Y que se abre la posibilidad que a futuro, en muy corto plazo, pues el Departamento de Farmacovigilancia y de Vigilancia Sanitaria realice inspecciones en El Salvador, pero es para dar como una conclusión, ¿qué crees tú que cuáles serían los tres principales consejos de preparación ante una inspección? Sí, yo personalmente pienso, Shir, que hay eh, que tener como a la mano esta normativa, siempre estar revisándola constantemente y más importante, asignar dentro de nuestras actividades de rutina, asignar un tiempo para retarnos, ¿no? Para retarnos de forma periódica si estamos realizando las actividades de manera adecuada, según lo marca la ley. Y ser muy transparentes, ¿no? Ser conscientes de que si algo no está funcionando, no, aquí nunca hablamos de personas, sino hablamos de procesos. Entonces, saber cómo podemos mejorar un proceso y cuando lo estemos madurando, evolucionando, mantenerlo constante. Entonces, eso evidentemente no se logra de la noche a la mañana, pero es algo que en algún momento nos van a retar, ¿no? Entonces, mejor empezar desde ahora y cuando llegue el momento del reto de la inspección, pues poder tener las armas necesarias para solventar y demostrar que nuestro sistema es adecuado, el sistema de farmacovigilancia. Entonces, ¿creerías tú que en este marco, verdad, es necesario realizar esas auditorías previas, como tú lo señalabas, que era como la primera base y el primer escalón, ¿verdad? En la parte de inspecciones, prepararse a nivel interno, hacer esas revisiones periódicas, pero con un ojo más crítico por medio de auditores internos para que pueda estar uno preparado, digamos, ante las eventuales em, inspecciones que hagan en el Sistema Nacional de Salud. Sí, totalmente de acuerdo. Y algo que mencioné de manera muy breve es que realizar auditorías es parte de un sistema de calidad de farmacovigilancia. Entonces, esto también es muy bien visto por una autoridad. Habla de una madurez, habla de que estamos comprometidos con la mejora continua. Sé que no es sencillo, Shir, porque someterse a una auditoría, a que nos reten cómo estamos haciendo las cosas, pues muchas veces es complicado, pero poco a poco tenemos que empezar a sembrar esa semilla para empezar a pensar en la mejora continua, en pensar en este sistema de calidad. Ujú.
Perfecto, muchas gracias. Abrimos el tiempo para preguntas y respuestas y tenemos una pregunta en la cual nos señalan lo siguiente. Hola, buenas noches. Con respecto a las responsabilidades como referente de farmacovigilancia, ¿consideras que la autoridad sanitaria local, la Superintendencia de Regulación Sanitaria, entre paréntesis, deje como hallazgo en que la responsabilidad la lleve el regente del establecimiento, hablando de titulares de registro y droguería? Gracias por la pregunta. No, siempre y cuando esté muy claro y muy definido que el regente es el referente de farmacovigilancia y que esté totalmente descrito en un documento eh, todas las actividades que está realizando para el titular o para la droguería. O sea, eso tiene que quedar muy, muy claro. Entonces, evidentemente, si hay un regente, o sea, Alfredo Barrera, y no se voy a poner un ejemplo, ¿no, Shir? Que Alfredo Ujú. Barrera sea el regente y que yo le esté trabajando a 25 droguerías, probablemente ese sí sea un reto, porque van a decir, bueno, ¿a poco tienes el tiempo para dedicarle, ¿no? A las 25 a establecimientos, a las 25 unidades efectoras? Entonces ahí también tendríamos que ser muy conscientes de a lo mejor Alfredo Barrera tiene 25, yo soy el regente, tengo 25 clientes, pues voy a contratar a 25 personas totalmente capacitadas para poder solventar a las 25 clientes. O sea, hay que irlo pensando en ese sentido también, Shir. Sí, y también como señalas tú, lo más importante es si ese regente, ¿verdad? Que está como regente, no sea un hallazgo en el sentido de que el regente no tenga la capacidad o la capacitación, mejor dicho, digámoslo, Claro, en farmacovigilancia, ¿verdad? Porque yo creo que uno de los puntos fundamentales y los hallazgos de muchas auditorías es esa capacitación, o sea, que la persona esté entrenada y sepa responder ante los reportes, cómo hacerlos, qué seguimiento hacer, dónde enviarlos. Creo que eso es una parte fundamental. totalmente. Y aquí tiene que ser muy congruente en nuestra historia. Cómo lo mostramos a la autoridad y cómo lo más importante, cómo lo estamos operando. Tal vez haya un titular de registro que realice muchas actividades en otros países, solo por poner un ejemplo, y tiene que tener una figura de referente local a través de un regente, pero yo voy a ser muy claro en que ese regente referente para la autoridad solo va a tener acotadas ciertas actividades. Pero ese es mi modelo, ¿no? De Alfredo, mi necesidad. Pero tal vez el modelo de Mario Torrero, por poner un ejemplo, sea totalmente diferente. Tal vez él sí necesite un referente que le procese casos, que haga detección de señales. Va a ser una necesidad muy puntual de él. Y así lo tiene que tener establecido cada uno de nosotros en estos documentos y demostrar que lo estamos haciendo de esa manera para siempre cuidar que el sistema esté implementado. Ese es realmente el reto que tenemos para con la autoridad y que la autoridad esté tranquila de que independientemente de cómo trabaja cada quien, el sistema está implementado. Ujú. Y si quieren ahondar más en lo que son las responsabilidades de los referentes y el papel que juegan, el día 3 de octubre tendremos el webinar precongreso para que se inscriban en el congreso y puedan participar en este webinar en el cual se va a hablar sobre esa figura, ¿verdad? El responsable de farmacovigilancia, cómo se desempeña, etcétera, ¿verdad? En la cual nos va a apoyar nuestra compañera, la máster Gina Guzmán. Entonces, también le extendemos la invitación, ¿verdad? Para esa Sí. charla. Hay otra Eh, pregunta aquí, ya la estoy viendo, Sher, Dale sobre antes. el almacenamiento físico. Sí, recomendaciones generales. Para el almacenamiento físico de documentos, lo más importante es que si estás utilizando un gabinete o algún tipo de armario, déjame llamarlo de esa manera, en realidad es un archivo que pueda tener, que esté construido para que pueda soportar impactos, fuego y que esté idealmente en una zona
donde haya medidas de contención para precisamente el fuego, ¿no? Pero que de entrada ese archivo pueda resistir esta parte. Un archivo controlado, ¿no? Un acceso controlado es muy importante. Tal vez si solamente pues, tienes el gabinete en un área pública, por decirlo de alguna manera, que haya un control sobre las llaves. Ahora, algo más ideal sería que esté en un lugar controlado, tal vez con pasar un lector, con una credencial, con un dedo, o simplemente con una llave. Si no es posible, yo sí te recomendaría que guardes, digamos, estos documentos en un gabinete. Son caros, ¿no? Porque estos gabinetes que están construidos para ese fin son caros, pero así tú resguardas la información de una manera totalmente confiable. Y no te olvides de asignar estos tiempos de retención. No sé cuánto tiempo diga la autoridad de El Salvador, ¿no? Cuánto puedes retener los documentos. Si no lo dice, bueno, vete un poco más amplio, a 6, 10 años, ¿no? De que esos documentos los puedas tener, ¿no? Resguardados físicamente y ya después tienes un procedimiento para después destruirlos. Esas serían mis recomendaciones generales. Muchísimas gracias, Alfred. Bueno, se nos acabó el tiempo, nos hemos pasado, pero antes de concluir la actividad del día de hoy, requerimos de su valiosísima colaboración para completar la encuesta de la evaluación del webinar. Hay dos formas, como les decíamos. La encuesta se puede hacer por medio del despliegue que aparece en pantalla o escaneando el código QR. Sonia, muchísimas gracias. Ya tienen la encuesta en pantalla. Por favor, vayan completándola con su selección y para que nos apoyen. Y si no, pueden también escanear el código QR que aparece en este momento. Cualquiera de las dos formas para utilizar estos 2 últimos minutitos y poder dar conclusión a la actividad de hoy. Recuerden todos, si tienen alguna consulta, por favor se le envían directamente al máster Alfredo Barrera. Veo la manita levantada de Fernando. Adelante, Fernando. Perdón, Shirley, fue sin querer. Ah, bueno, perdón. Pensé que tenías alguna consultita. ¿Son cuántas preguntitas, Sonia? Son 5 preguntas, ¿verdad? Sí, tenemos 5 preguntas. Por favor, completen estas 3 primeras, se los agradeceríamos mucho para pasar al siguiente panel de las 2 preguntas restantes y que puedan hacer las respuestas. Sonia, ¿las contestaron? ¿Cómo no? Quitaré ahora la pantalla para revisar. Ok. Por favor, no dejen de apoyarnos con esta retroalimentación que requerimos de parte de ustedes. Con mucho gusto, llevamos 17 respuestas. Por favor, apóyenos con las respuestas a esas preguntas que son muy importantes. Alfredo, ¿algún mensaje final para antes de cerrar la actividad? Nada, el mensaje es que sigamos teniendo este tipo de encuentros. Seguramente va a ser el primero de muchos y probablemente en un futuro podamos ahondar mucho más dependiendo de las necesidades de la asociación, de sus agremiados en esta actividad que, bueno, seguramente viene en un futuro a corto plazo. Entonces, por favor, encuentren toda la disponibilidad de FedePharma para seguir colaborando con la asociación y en beneficio de sus agremiados. Y pues estamos a la orden. Licenciada Vaquerano, no sé si tiene algunas palabritas finales. Nada, solamente agradecer a todo el equipo de FedePharma por el gran apoyo, felicitar al maestro Barrera por tan clara exposición y muy enriquecedora. Y nos vemos la próxima y definitivamente muchísimas gracias. Buenas Y noches. buenas noches. El próximo 26 de septiembre a las 5:30 también
se tendrá otra charla de los webinars para que puedan participar. Y también el día 3 de octubre, la última, que esa va ligada al proceso de inscripción en el Congreso para que puedan participar. Les agradecemos muchísimo a todos por su participación, por quedarse hasta el final. Y si tienen alguna consulta extra, por favor háganosla llegar y con mucho gusto la atenderemos. Nuevamente, gracias a todos y saludos cordiales y feliz noche. Feliz noche. Un abrazo. Feliz Hasta luego. noche, que estén bien. Chao. Gracias. Bye. Bye. Buenas noches.